Entonces, hermanos, yo oraba con el Señor y le preguntaba si seguíamos con la misma serie que estamos viendo respecto a cómo piensa Dios acerca del dinero, ¿sí? O le preguntaba yo que si preparaba algo respecto a las posadas, al nacimiento de Jesús. Entonces, hermanos, pues el Señor me dijo que continuara con la enseñanza sobre el dinero. Así es que vamos a continuar con la forma de ver cómo Jesús pensaba sobre el dinero. Acuérdense que el Señor quiere. ¿Van a pasar los niños, hija? Ok, los niños pasen. Los niños pasen. Faltan niños que andan ya de vacaciones, hermanos, ya se fueron. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como les decía, en esta enseñanza sobre el dinero, más bien no es sobre el dinero, sino cómo pensaba Jesús, y nos los plasma en la Biblia. Yo les había dicho que hay decenas de textos que muestran cuál era el pensamiento de Jesús sobre el dinero. Y aquí vamos a ver una parábola que vamos a extraer. Son pasajes conocidos, pero tenemos que extraer la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros, para que nosotros nos empecemos a pensar como Jesús pensaba acerca del dinero, o como Jesús piensa acerca del dinero. Amén. Y vamos a continuar con la enseñanza. Esta es la enseñanza número 4, y nos quedamos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:10. Voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque una vez nos has permitido estar aquí, mi Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tropiezos, ocasiones que quieren hacer que no vengamos a congregarnos, Padre, aquí estamos. Hemos vencido cualquier ataque, cualquier dardo del enemigo, hemos vencido, y aquí estamos para recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor, que tanto nos fortalece para continuar en nuestros caminos a tu lado, mi Dios. Muchas gracias por la instrucción que vamos a recibir hoy. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, genera en nuestro corazón nuevos sentimientos, genera en nuestro corazón cambios radicales en nuestra forma de pensar, en nuestra conducta, en nuestras actitudes respecto al dinero, mi Señor. Muchas gracias por todos los invitados. Gracias, Señor. En tu nombre me pongo, Padre, para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, quien me ayude a expresarme con denuedo, y que tu palabra penetre en la mente y en los corazones de cada uno de nosotros, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de cómo el dinero es neutral, ¿verdad? El dinero es neutral, no es bueno ni es malo en sí mismo, es lo que nosotros pensemos sobre el dinero, ¿sí? O la actitud que tengamos sobre el dinero, sobre los bienes materiales. Esa actitud es la que Dios va a aprobar o va a rechazar en nosotros, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos da un poco de luz respecto a la actitud o el pensamiento que desgraciadamente algunos tienen respecto al dinero, hermano. Y Pablo lo define de esta manera en 1 Timoteo 6:10. ¿Lo tienen?
Dice, ¿por qué? Este texto ya lo vimos la semana pasada, pero quiero agregarle otras poquitas cosas. Dice Pablo, ¿por qué? Raíz de todos los males. ¿De cuántos males dice ahí, hermano? De todos. Aquí raíz, según el diccionario, significa origen. Origen. Entonces, el origen, o sea, la fuente de todos los males. ¿Sí? Aquí la palabra males implica aquel pensamiento malo, ¿no? Aquel pensamiento distorsionado, aquel pensamiento que obra equivocadamente respecto al dinero. A eso se refiere la palabra males. Entonces se leería así: porque raíz, o sea, el origen, la fuente de todos los pensamientos equivocados, de todos los sentimientos torcidos y las acciones ejecutadas, que es el amor al dinero. Noten que no dice el dinero, dice el amor al dinero. Hemos visto que el dinero es neutral, es la actitud, hermanos, de cómo valoramos el dinero. Y allí, en esas actitudes de cómo valoramos el dinero, surgen los sentimientos negativos. Mire lo que sigue diciendo Pablo: el cual, o sea, el dinero, codiciando a algunos, aquí se refiere a algunos algunos cristianos del tiempo de Pablo. ¿Qué les sucedió, hermanos? Se extraviaron de la fe, o sea, se desviaron de los caminos de Dios. Y al desviarse de los caminos de Dios, hermanos, pues les va mal en la vida. Porque dice la palabra de Dios: alejados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Y mire, esto está fuerte: y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, hermanos, si nuestros pensamientos son los pensamientos que tiene Jesús sobre el dinero, hermano, nuestros pensamientos van a estar siempre bien ubicados. Siempre, hermanos. Vamos a estar bien alineados, vamos a poder agradar al Señor, ¿sí? Porque lo que hacemos y lo que hacemos y lo que sentimos es hacer buenas obras, ¿sí? Entonces esos pensamientos el Señor los ve y se agrada, hermanos. Pero si en su pensamiento está la avaricia, está la codicia, está el egoísmo, esos pensamientos, ¿usted cree que le van a agradar al Señor? No, por supuesto que no. Entonces Jesús cuenta una parábola. Acuérdense que una parábola es un ejemplo imaginario, algo ficticio, pero con una verdad espiritual, o sea, una enseñanza espiritual que es real, que es genuina. Esa es una parábola, hermano. Y en esta parábola que vamos a ver en Lucas 10, si la va buscando, aquí habla de un hombre bueno y también contrasta, menciona a otros hombres que no eran tan buenos. Aquí vamos a ver a un hombre que estaba bien ubicado en sus pensamientos respecto a los bienes que Dios le había dado, a los bienes que Dios había puesto en sus manos. Su mentalidad era correcta, no estaban distorsionados, no estaban equivocados. Porque acuérdense que los pensamientos equivocados, egoístas, miserables, mezquinos respecto al dinero que la persona tenga, no son agradables a Dios. Y como hijos de Dios nosotros debemos de aprender, hermanos, aprender a que el dinero es neutral. El dinero nos guía o nos desvía según la actitud o pensamiento que tengamos hacia el dinero, ¿sí? Y ahí, en esa desviación, es cuando el Señor se agrada
o se desagrada con nosotros. Amén. Por ejemplo, si nosotros, el Señor nos da un bien, nos da un bien en nuestras manos como administradores de Él, y nosotros ese bien lo hacemos para ayudar a algún necesitado, ¿se va a agradar el Señor? Pregunto, si usamos ese bien que Él nos dio a ayudar a alguien que necesita, ¿se agrada? Pero si ese mismo bien que nos da el Señor y nosotros vemos una necesidad y nos embolsamos el dinero y decimos, no, esto es para mí y esto es para mí, y batallé mucho para lograrlo y es para mí, ¿se va a agradar el Señor? No. Entonces es nuestra actitud, nuestra forma de pensar es lo que agrada a Dios, si lo hacemos bien o si lo hacemos para mal. Entonces ya tenemos a Lucas 10, el versículo 25 es una parábola que todos conocemos, el buen samaritano. ¿Lo tiene? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó. O sea, Jesús estaba ahí enseñando y este intérprete de la ley se levanta para preguntarle algo. Un intérprete de la ley era alguien que estaba estudiado en las escrituras y no solo las estudiaba, sino también las enseñaba ahí al pueblo. Entonces este hombre se levanta entre todos los que estaban ahí escuchando y dijo para probarle. Para empezar, mire, la actitud no era la correcta. ¿Se fija? Le dijo para probarle, era una mala actitud. Y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le responde con dos preguntas. En la primera él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y luego la segunda pregunta le dice, ¿cómo lees? Aquí tengo otra versión que dice, ¿cómo entiendes lo que lees? Aquí dice otra, ¿entiendes lo que dice la ley? Cuando lees, ¿entiendes? Es lo que dicen estas versiones. Y el intérprete de la ley le responde a Jesús. Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el intérprete dice, así leo yo. Y luego Jesús le dice, bien has respondido. O sea, Jesús sabía lo que leía, pero no. Jesús sabía que el intérprete leía eso. Eso lo sabía, pero no lo hacía. Entonces Jesús le responde, bien has respondido. Bien has respondido. Sabía lo que leía, pero desgraciadamente, hermano, no hacía lo que leía. No lo hacía. Y hay gente así, hermano, que lee la palabra de Dios y la entiende, pero no lo hace. No lo pone en práctica. No lo hace. Y este intérprete de la ley era uno de esos, hermano, que leía y entendía, pero no lo hacía. Desgraciadamente así hay en la iglesia muchas personas, hermanos, que leen, entienden, pero no lo hacen. Hay desobediencia, hay negligencia, hay actitud egoísta, son egocéntricos. ¿Sí? O sea, saben lo que están leyendo, incluso ministran, pero no lo hacen. Era la actitud de este personaje que estamos viendo. Sí, bien has respondido. Haz esto, o sea, ama a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, con toda tu mente. Le dice, haz esto. ¿Y qué dice enseguida?
y vivirás. Entonces esa respuesta que le dio Jesús al intérprete de la ley, hermanos, fue contundente para pagar toda esa hipocresía que él tenía. Pero mire el intérprete de la ley en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, como queriendo evadir toda esa información que le dio Jesús, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se imagina usted un intérprete de la ley que no sabe quién es su prójimo? Esa pregunta era muy torpe, hermano. Porque acuérdense que un intérprete de la ley conocía la ley y la enseñaba. Y al hacer era una pregunta muy torpe, que regularmente surge la pregunta cuando nos confrontan con la verdad. Surgen preguntas así torpes, ¿sí? Y hace esa pregunta torpe. Y Jesús allí empieza a narrar la parábola para enseñar, hermanos, para enseñar. Respondiendo Jesús, versículo 30, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre iba de viaje, y cayó en manos de ladrones. ¿Sí? ¿Qué es un ladrón, hermano? Son personas que tienen pensamientos distorsionados respecto a la riqueza. Un ladrón, ¿sí?, tiene un pensamiento distorsionado que no le importa despojar a quien sea con tal de tener dinero rápido. Dice aquí el diccionario que un ladrón tiene una filosofía de vida, que es: lo tuyo es mío. Eso es lo que piensa un ladrón: lo tuyo es mío. ¿Sí? Y pues ese es. Si yo les pregunto aquí a ustedes, ¿alguno de ustedes es ladrón? ¿Qué van a decir, hermano? Pregunto, ¿alguno de ustedes es ladrón? No me pongan nervioso, hermano. ¿Alguno que diga: lo tuyo es mío? No, como hijos de Dios, no. Y ese es el pensamiento que Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos. Sí, eso es lo que Él quiere respecto a las cosas de este mundo. Él quiere que no tengamos mentalidad de ladrón. Dice: y cayó en manos de ladrones, los cuales, o sea, los ladrones, los cuales le despojaron. ¿Por qué? Porque la mentalidad es: lo tuyo es mío. Lo despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viendo al herido, que estaba ahí tirado, que había sido despojado, todo revolcado, me imagino que ensangrentado. Perdón. ¿Qué dice? Pasó de largo. ¿Quién era un sacerdote, hermano? Era alguien que ministraba, era alguien que enseñaba la palabra de Dios, y se suponía que era un hombre de corazón piadoso. ¿Sí? Se suponía que era un hombre que imitaba a Dios en su accionar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Pero no, dice que este hombre, que nomás tenía la apariencia de piedad, es un sacerdote, pero nomás tenía esa apariencia, pero en realidad su corazón era gobernado por pensamientos distorsionados. Él sabía, mire, el sacerdote sabía que si se detenía, tenía que ayudarle, porque estaba herido, estaba golpeado, estaba despojado allí. Al tener que ayudarle, el sacerdote, ¿qué tenía que invertir? Su tiempo, sus fuerzas,
su dinero. Sin embargo, decidió pasar de largo. No quiso invertir. No quiso invertir. Y este tipo de personas representan aquí aquellas que dicen: lo mío es mío. Lo mío es mío. Y ese no es un pensamiento de Jesús, hermano. Porque si fuera un pensamiento de Jesús, fíjense, hermano, Dios nunca hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Lo mío es mío. Mi hijo es mi hijo, y allá ustedes síganse muriendo entre sus pecados, pero mi hijo es mío. No, Dios mandó a su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermano. O sea, lo mío es de ustedes. ¿Se fijan en el pensamiento? Lo mío es de ustedes. Ahora, ¿a cuántos de ustedes el Señor ha bendecido, hermano? Levanten su mano. Lo de Él lo ha compartido con ustedes. ¿Sí? Así es que, hermanos, Él ha derramado en nuestras vidas abundancia, beneficios sobre nosotros, hermano. El Señor ha sido bueno. Todas sus bondades, toda esa misericordia. ¿Se acuerda cuando usted era un pecador? ¿Se acuerda cuando era un blasfemo, un mentiroso? ¿Se acuerda cuando usted invertía su tiempo en hacer daño o en hacer males? Su pensamiento, ¿cómo fraguaba el hacer el mal? ¿Cómo su pensamiento fraguaba el pecar? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cómo actuábamos? Entonces el Señor se movió a misericordia, incluso cuando estamos enfermos, hermanos. El poder de la oración no nos ha sanado. El poder de la oración. Mire, ahorita anda, se me fue el nombre de Rubí. Ahorita Rubí, ¿dónde anda, hermano? Sin embargo, ¿qué es lo que lo protege, hermano? El poder de la oración. El poder de la oración. Cubre la señora allá donde ande. Quita todas esas malas personas que quisieran lastimarlo. ¿Sí me explico? El poder de la oración es lo que está fortaleciendo, y así el Señor es como se apiada de nosotros. El Señor es bueno, hermano, en sobremanera. Es bueno. Y este sacerdote que representaba a Dios, ¿sí?, estaba avergonzando a Dios con su actitud, con su forma de pensar, con su forma de actuar, de tal forma que pasó de largo. Pasó de largo, hermanos. No se quiso detener, no fue misericordioso, no quiso gastar su tiempo. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí, hermanos, de esas características? Gloria a Dios que no hay ninguno. De eso no hay aquí, ¿verdad, hermanos? Porque desgraciadamente, hermanos, en el cristianismo de hoy hay gente así como el sacerdote. Lo mío es mío. Me costó mucho trabajo tener lo que tengo. Mucho trabajo. ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que dar? Y pues esos son pensamientos como el sacerdote, pensamientos equivocados que no le agradan a Dios. Ya hemos visto, hermanos, que al final de nuestra vida nada nos llevamos, hermano.
Ajá, nos llevamos. Hubo un tiempo en que a mí me tocó ministrar en muchos funerales como pastor. Y había un hermano muy próspero, hermanos, muy próspero, pero también muy mezquino. No había generosidad en su corazón, había avaricia. Y murió. Y la hermana y la hija me pidieron que si por favor iba y les ministraba ahí en el funeral. Y sí, pues con mucho gusto, hermanos. Iba yo y compartía la palabra de Dios ahí en el funeral. Y yo tenía, porque ya no la tengo, tenía la costumbre, hermanos, de ir y ver el cadáver, el difunto o la persona que estaba ahí tendida. La veía. Y yo me fijé así a su alrededor para ver cuánto se había llevado. ¿Sabe cuánto se llevó? Nada. Nada se llevó, hermanos. Nada se llevó. Entonces, eso de que lo mío es mío, que yo he trabajado mucho para tener lo que tengo, que por qué lo tengo que compartir. Miren, hermanos, yo les he dicho, Nación Santa es una congregación privilegiada porque tenemos un lugar específico donde ser agradecidos con el Señor y dar generosamente, que es el comedor de los niños, hermano. Considérense privilegiados, hermano, porque hay gentes que no saben a quién darle. Porque si dan, les genera de desconfianza, porque sabemos que hay muchos vividores, muchos estafadores, y por eso detienen su corazón. Pero cuando conocen del comedor, que es un lugar donde se les entrega a los niños sus regalos, su inversión, lo dan con amor, con cariño, con confianza. Entonces tenemos ese privilegio nosotros, hermanos, de poder dar ahí un poco de lo mucho que el Señor nos ha bendecido. Por eso le digo, Nación Santa, considérese privilegiado, hermanos. Amén. ¿No le da un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces quítese todos esos pensamientos equivocados, hermano. Todos esos pensamientos que no son agradables a Dios. Todos esos pensamientos que en vez de edificarnos espiritualmente, nos perjudican. Nos perjudican, hermano. Amén. Bueno, ahí está Jesús narrando a estas personas, y en el versículo 32 sale un levita. Dice así mismo un levita. ¿Qué era un levita? Era un servidor en el templo, hermanos. Ellos se dedicaban a tocar instrumentos en el templo, a cantarle alabanzas a Dios, los salmos. Eso es lo que hacía un levita. Dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo, hermano. Pero, mire, ya ven que dicen que el pero no vale, pero en esta ocasión el pero sí vale. Pero un samaritano, ¿quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran unos judíos que se habían mezclado con otras razas. Y el judío de cepa, el judío natural, tenían pleito casado con los judíos samaritanos. Siempre estaban discutiendo, ¿sí? Por esa mezcla, hermano. Y el judío, el samaritano, vio a este judío
Entre ellos había como les dije, un pleito grande. Había incluso el raciocinio de algunos era que no podían tener ningún contacto con un judío, y viceversa, el judío con el samaritano. No podían tener se discriminaban porque no eran de una raza pura, ¿sí? También discutían acerca de la religión, dónde se debería adorar a Dios, si en Jerusalén o en el monte Jerusín que estaba en Samaria. Había esa discusión incluso religiosa, hermanos. Y para la gente que estaba allí escuchando a Jesús, y el intérprete de la ley también estaba escuchando allí a Jesús en esa narración, pensaban que el samaritano era de lo peor. Era de lo peor. Ellos pensaban del samaritano que no valía nada, que no daban, así como decimos los jóvenes, no daban ni un 20 por él, hermano. Esa era la condición de mente de un judío hacia un samaritano. Pero mire el samaritano. Y el samaritano que iba de camino, igual que los demás, ¿verdad? Iba del camino, iban de viaje, vino cerca de él y viéndole, dice Jesús aquí que este hombre lo vio. ¿Y qué pasó con ese hombre? Fue movido a misericordia. ¿Sí? Este samaritano tenía un corazón sensible, así como nosotros los cristianos cuando vemos a algún niño del comedor, alguna familia, sentimos la necesidad de apoyar, ¿verdad? Sentimos la necesidad de echarle la mano. Así como, ¿se acuerda cómo Dios nos echó la mano a nosotros en determinada situación que creíamos entre comillas que no había solución? ¿Verdad? Que llegamos a decir, esta situación que estoy pasando, que estoy viviendo, solamente Dios es quien me puede ayudar. ¿Sí? ¿Sí está en una situación así, hermano? Es que dices, esto que estoy pasando solamente Dios me puede ayudar. Esa era la actitud, hermano. Así como Dios lo hace con nosotros. Cuando estábamos en una miseria total espiritualmente, hermanos, Dios nos vio, así como el samaritano, viéndole, así Dios nos vio en qué estábamos, en qué estado estábamos, y Dios al vernos fue movido a misericordia, hermano. Fue movido a misericordia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, Él se lo merece, hermanos. Él se lo merece. Gracias, gracias, Señor. Porque la misericordia de Dios es la que nos tiene como nos tiene, hermanos. Bendecidos, bendecidos. Que a pesar de que pasemos por situaciones difíciles, tenemos la confianza puesta en Dios. Amén. Y el Señor, como es bueno, nos abraza, nos consuela, nos provee y nos agarra de la mano, y ahí vamos caminando con Él, hermano. Una caminata segura. Gloria a Dios. Sigue narrando Jesús en el 34. Y acercándose, fíjese, acercándose, o sea, se tomó el tiempo. No había en el corazón de ese samaritano, no había egoísmo. Y eso es lo que el Señor, hermanos, anhela de nosotros, que no haya en nuestro corazón egoísmo. ¿Cómo es posible, hermano, que el Señor haya mandado a su Hijo a morir por nosotros, derramando su sangre por nosotros, golpes, latigazos,
crucifixión, muerte por nosotros, y todavía nosotros un corazón mal agradecido, egoísta, guardándose ahí los pestillos, hermanos, haciéndonos duros. ¿Cómo es posible, hermanos? Por eso esas actitudes son las que desagradan a Dios. Entonces, el Señor nos pide que nos despojemos de ese egoísmo, que dejemos de pensar en nosotros mismos. Eso es lo que quiere el Señor. Él quiere que, no, esto es mío. No quiere que tengamos esa mentalidad, esto es mío. Este hombre se acercó y ¿qué hizo? Vendó sus heridas. ¿Qué significa vendó sus heridas, hermano? Que este samaritano se acercó, manchó sus manos de sangre, incluso pienso yo que su ropa se manchó. Esa es una actitud completamente de despojarse, hermanos, de despojarse, que no había egoísmo, había empatía por el que estaba sufriendo. Esa es la actitud de este samaritano. Sufrió, lloró con el que llora, como dice la palabra, y esa es una acción, hermano, que el Señor alaba. Esa es una acción que al Señor le agrada, porque Dios en esencia es misericordioso. Entonces eso lo alaba. Fíjense que aquí este hombre estaba mostrando uno de los atributos de Dios, que es la misericordia. Así actuó. O sea, se manchó de sangre, no importando que trajera una vestidura nueva o limpia, se manchó. Y esa es una acción digna del Señor, hermano. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, hermanos. Que cambiemos nuestras actitudes, que seamos empáticos con las personas que vemos en situación de calle o con nuestros niños del comedor. Pero ahí no se detuvo el samaritano, solamente vendándole las heridas, dice, y echándole aceite y vino. El aceite y el vino, hermano, eran provisiones esenciales para los viajeros de aquellos lugares, de zonas desérticas. Era algo que tenían que traer porque era mucho calor. Y al disponer del aceite y el vino, hermano, era despojarse de algo que usted va a un lugar donde lo venden. ¿Y cómo hay que pagarlo, hermano? Con dinero. Y a él no le importó pagar o despojarse de algo que él había comprado con su dinero. Él lo invirtió en el que estaba herido, hermano. ¿Sí? Mire, hermano, Jesús aquí está involucrando todas estas cosas que sabe que cuestan. Él sabía que el aceite y el vino costaba, pero el samaritano sabía que el aceite y el vino tenían propiedades curativas. Entonces lo invirtió, hermano. Él no pensó, pues ya le vendé sus heridas y si le echo vino y aceite se puede curar. Pero no, yo voy de viaje y lo voy a necesitar. No, nomás así. Él no pensó así, hermano. De lo que él gastó, de lo que él compró con su dinero, se despojó y lo invirtió. ¿Sí se está dando cuenta, hermano? ¿Cómo es el pensamiento del Señor respecto al dinero? No era una actitud egoísta aquí del samaritano. Es una acción que pues el Señor alaba, hermano. Y lo dice, y poniéndole en su cabalgadura.
Aquí Jesús empieza, porque miren, hermano, poner en la cabalgadura, no sabíamos si iba en camello o en caballo, pero para poner a una persona que está tirada en una cabalgadura, ¿qué requiere? Cargarlo, esfuerzo, ensuciarme, mancharme, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes hayan cargado a una persona que se cayó y para levantarla. Nosotros a mi mamá, pastor, todos los días. Implica esfuerzo. Mucho. Es peso. Es peso muerto que no le ayuda a uno a nada. Que párate poquito. Pues ¿cómo se paran? Eso implica mucho esfuerzo y eso es lo que está haciendo este hombre, hermano. Lo sube a la cabalgadura con mucho esfuerzo. ¿Qué dice el gran mandamiento, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu pensamiento y con todas tus fuerzas, hermano. Este hombre estaba cumpliendo ese mandamiento. ¿Sí lo alcanza a apreciar ahí, hermano? Aquí él en todos los sentidos, en esta parábola, estaba cumpliendo. Lo cargó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto significa, hermanos, que truncó su viaje. Él dejó de viajar para cuidarlo. ¿Sí? Él vio al hombre en una necesidad. Me imagino que pensó, no lo puedo abandonar así. No puedo quedarme sin hacer nada. No puedo continuar con mi viaje sin hacer nada. Tengo que cuidarlo. Sí, lo cuidó. Y ahora como nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuántos son criaturas en Cristo, hermano? ¿Cuántos son criaturas en Cristo? Nuevas criaturas en Cristo. Eso nos debe de impulsar, hermano, a hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Claro, entiendo que hay luchas, hermano. La naturaleza humana llega los pensamientos y empieza el egoísmo, empieza la codicia, empieza, no, pues que le busque él por otro lado. Empiezan pensamientos que no son agradables a Dios, hermano. Y usted debe estar muy listo, hermano, cuando le lleguen esos pensamientos. Debe estar muy listo, porque esos pensamientos no son del Señor. Viene el enemigo, se mete en su mente y le dice, ¿para qué das? ¿Para qué das? ¿Para qué siembras? Y usted dice, no, pues es que yo quiero cosechar, porque si no siembro, ¿qué cosecho? ¿Qué cosecho? Y otra vez Satanás, no des y no des. Y como el corazón se endurece, hermanos, ¿qué es lo peor que pasa? No da, ¿no? Dejó que el pensamiento del enemigo lo gobernara. Y no dio. Cuando usted vea un pensamiento así contrario, hermano, reaccione. Usted diga, yo soy un hijo de Dios y tengo que ser obediente. Mire, hermano, aquí ustedes saben que no me gusta mencionar quién hizo esto, quién hizo el otro, quién puso esto. Yo no acostumbro mencionar lo que ustedes hacen para la obra de Dios, porque no quiero que se genere un sentimiento de competencia o un sentimiento de presunción.
¿Me explico? Por eso no los menciono, pero sí me fijo, hermano. Sí me fijo. ¿Sí me ven más güerito ahorita? Alguien invirtió en un foco. Alguien vino e invirtió su tiempo, su dinero. Yo en esas cositas, yo me fijo, hermano. Pero no voy. Usted hágalo para la obra de Dios. Amén. No espere un halago. No espere que a ver si se fijan. No, hermano. Señor, yo vengo y ofrezco mi tiempo, mis fuerzas, mi dinero y ya. Y ya. ¿O quiere que le extendamos aquí un chequezote de 2 metros para que todos vean lo que usted invirtió? ¿Quiere eso, hermanos? No hay necesidad, hermanos. No hay necesidad. Allá en la calle dicen, haz el bien sin mirar a quién. ¿Verdad que así dicen? Entonces, hermanos, lleve a cabo sus pensamientos, hermano. Si Dios le da, sea generoso. Pero no solo quedó allí lo que hizo el samaritano. Mire lo que dice en el 35. Otro día, al partir, o sea, ya después de que se quedó interrumpido su viaje por cuidarlo, al siguiente día, porque me imagino que se quedó toda la noche ahí velando al enfermo, sacó 2 denarios. 2 denarios ya sabemos que equivalen a 2 sueldos diarios. ¿Sí? Le sacó del dinero, fíjese, de su dinero. Después de haber gastado su aceite y vino, de haber pagado al mesonero, aparte sacó de su dinero. Sacó de ese dinero. O sea, no lo pensó 2 veces. Nada que 2 denarios. Viene a la mente, 2 denarios. No, mejor 1. Mejor le voy a dejar 1. No, 1 es mucho, medio denario. No, hermano, esos pensamientos no van con un hijo de Dios, hermanos. No van. Miren, hermanos, les voy a decir esto como testimonio. Yo conozco personas que tienen alguna necesidad y mi intención es ayudarles. Y llega en mi mente la cantidad, hermano. Llega a mi mente la cantidad. Y yo sé que esa es la cantidad que el Señor puso en mi mente para ofrendar. Yo no ando ahí con que, ay, Señor, ¿cómo tanto? No, ahí van 1000 nomás. No, 1000 es mucho, 500. No, hermano. Si el Señor puso en mi mente esa cantidad yo ofrendo. Eso es lo que ofrendo. No ando ahí como muchos que el Señor les pone en su mente, en su corazón, dar tanto. Y no, es mucho. Es mucho. Y ponen ahí lo que creen que está bien. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Si el Señor le pone en su mente la cantidad, eso délo, hermano. Porque sabe que el Señor tiene planeado multiplicarle. Es el plan del Señor, multiplicarle. Y no solo en dinero, sino en salud, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de su matrimonio. ¿Sí me explico? El Señor lo va a bendecir grandemente, sobremanera. Y usted escatimando, hermano, con esas cosas. Dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, sin conocerlo. Y todo lo que gastes de más, ¿qué dijo?
Yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre, hermano, estaba gobernado por los pensamientos de Dios, por la actitud de Dios. Porque de todo lo que tenía en sus manos, que eran las provisiones, su tiempo, sus fuerzas, su cabalgadura, su dinero, de todo lo que el Señor le había bendecido a este samaritano, él lo compartió. Y todavía al final, cuídamelo, porque cuando regrese, si gastó algo más, yo te lo pago. Fíjese nomás esa actitud agradable a Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, pues ya cooperé y ahí cooperé con lo que pude, ahí nos vemos. Ahí se ven, como dicen por ahí. Ya no sabe nada. Esas actitudes no van con un hijo de Dios, hermanos. No van. Este hombre tenía el corazón de Dios, hermano. Este samaritano estaba gobernado por el pensamiento de Dios, hermano. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Lo mío es tuyo. ¿Cuál es su pensamiento ahora, hermano? ¿Lo mío es mío? ¿O tiene el pensamiento del ladrón? ¿Lo tuyo es mío? No. Porque hay cosas que el Señor quiere retribuirnos, hermano, pero como nosotros tenemos el pensamiento de que todo lo que Dios me dio es mío, pues ¿cómo nos va a retribuir? Si hay egoísmo, hay avaricia, hay mezquindad en la forma de pensar. ¿De qué manera, hermano? ¿Cómo piensa el ladrón? Lo tuyo es mío. ¿Cómo piensa Dios? Lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Así es que, hermanitos, aquí narra cómo Jesús narra cómo un hombre dio sus fuerzas, su tiempo, sus fuerzas, y en esta parábola toda esa actitud del samaritano le agradó a Dios. Por eso dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento, tus fuerzas, con toda tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. O sea, empáticos, hermano. Para terminar, versículo 36. ¿Quién pues de esos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí ante una evidencia tan obvia que el hombre el intérprete de la ley tuvo que responder, hermanos. ¿Qué respondió en el versículo 37? El que usó de misericordia con él. Mire aquí el final. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y el Señor nos dice a todos los de esta línea: vayan y hagan ustedes lo mismo. Y a los de esta línea también les dice: vayan y hagan ustedes lo mismo. Y al que está hablando: vaya y haga usted lo mismo. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. No quiero que usted sea una de esas personas que diga: yo amo a Dios con todo mi corazón. Mismo corazón que lo cierra cuando hay una necesidad en la congregación o cuando hay una necesidad en el ministerio, hermano. Lo cierra. Quítese ya esas actitudes de dureza, hermano, porque
Hermanos, no quiero que pase lo que el texto principal en la última palabra. ¿Qué dice el texto principal en la última palabra, hermanos? No, el texto principal. Ahí está escrito, hermano. No quiero que pase lo que dice el texto, que sean traspasados de muchos dolores. Por algo está escrito en la palabra de Dios, hermano. Es dura, es fuerte, pero ¿para qué esperar, hermanos? ¿Para qué esperar? Yo me acuerdo de una persona que me dijo, yo con una cachetada hubiera entendido. Pero como no entendí, tuve que pasar todos los años de prisión, todos los años que pasé en la prisión. Si alguien hubiera venido y me hubiera dado una cachetada para que entendiera, yo hubiera entendido con una cachetada y me hubiera evitado todo esto. Y así les digo yo, hermano, evítense el ser traspasados por muchos dolores. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y espero que lo que vayamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica, hermanos.